Bienvenidos a una edición más de Alcoba y Diván. Yo soy Edmundo Sánchez. Yo soy Jimena Díaz Reina. Nosotros somos psicólogos clínicos. Y también pareja amorosa. Aunque usted no lo crea. O sí lo crea. Ya lo creen. ¿Ya lo creen? Ya. Bueno, quién sabe, no hay ninguna evidencia, ¿no? Los amigos. Los amigos saben, ¿no? Que son testigos. Pues, y la familia. Pues sí. ¿De qué vamos a hablar en este episodio, Jimena? Pues fíjense que de algo muy interesante, y me parece que es una inquietud que han tenido muchas personas al consultarlo en las sesiones. Uh-huh. Dice, ¿por qué repetimos no solamente el mismo tipo de errores, sino específicamente para este episodio, ¿por qué repetimos el mismo tipo de relaciones de pareja? ¿Cómo termino con la misma persona? Exacto. ¿Qué me pasó? Ahora sí que, ¿qué te pasó? Sí. ¿Por qué termino con el mismo tipo de persona? Pareciera que, como hay un dicho muy mexicano, ¿no? Que dice es el mismo infierno, diferente diablo o algo así, o diferente demonio. ¿Y por dónde empezar? Porque hay mucho que decir. Yo diría para empezar que a lo mejor es una cuestión de apariencia, primero. Que podría ser que parece que estamos con el mismo tipo de persona, y ahí esto apuntaría, a ver si puedo ser claro ahorita que lo quiero explicar, pero eso apuntaría a una revisión de qué estoy yo provocando en el otro, ¿no? El otro sí sería en donde a lo mejor hay un parecido, ¿no? Vimos una serie de televisión, ¿te acuerdas, no? De estos chicos adolescentes de que ella vive en la ciudad de Nueva York, se va a un suburbio y tiene un novio, y el novio se va a la universidad y cuando viene a casa trae una novia que es como otra versión de la novia anterior, ¿no? O sea, como usan el mismo tipo de zapatos y les gusta el mismo tipo de música. Entonces creo que sí hay veces que tenemos como un patrón en donde estamos eligiendo a algo que se parece mucho, y obviamente ahí vamos a necesitar un buen psicólogo para explicar eso, porque esas elecciones vienen del inconsciente, ¿no? Y muchas veces estamos eligiendo características, rasgos que vienen de la historia familiar, del progenitor, generalmente del género opuesto, ¿no? Las chicas buscan a papá, los niños buscan a mamá, sin querer hacer de esto un argumento fuerte, pero sí funciona, sí existe, ¿no? Es decir, el inconsciente existe, la elección existe, es decir, estos... vaya, porque me parece que luego como queremos exagerarlo y explicar todo desde ahí, ¿no? Quiero ser un poquito abogado del diablo, pero sí, yo recuerdo una maestra de la universidad que dijo algo sensacional, decía, bueno, en la psicología se puede estar con Freud o contra Freud, pero no sin Freud, ¿no? Entonces, sí existe el inconsciente, sí existe el id, la libido, existe la pulsión, sí, por supuesto. No podemos explicarlo todo desde ahí, pero creo que en esto de elegir pareja sí hay un proceso de pulsión, si tú quieres, ¿no? De este impulso que me lleva a buscar a alguien que por lo menos en algo se parezca a mamá o a papá, ¿no? Sí, definitivamente. No se puede quedar en la superficie, o como me han comentado algunas personas, cuando caen en un tipo de relación, por ejemplo, de abuso, uh-huh, y que las amigas abusan diciéndole, es que te gusta el maltrato, te gusta la mala vida. No, esto es... Bueno, a lo mejor sí. Pero no es de lo que estás hablando. Exacto. Sí. Ya sería otro capítulo hablar del masoquismo, que también tiene sus matices, ¿no? Uh-huh. Es que ya me iba a desviar a hablar del masoquismo porque... No te desvíes. Sí, mal entendido, el masoquismo también pareciera que hay un gusto por el dolor, pero no es exactamente así. Ya lo veremos en otro episodio. Entonces, regresando, sí. Nadie quiere intencionalmente caer en una relación en donde hay, distancia, control, maltrato, negación al compromiso. O sea, nadie quiere meterse conscientemente ahí. Sin embargo, sucede. Y tiene que ver muchas veces con la historia familiar, ¿no? Es decir, no sé si en algún momento aquí en Alcoba y Diván he puesto este ejemplo, que es un ejemplo que pongo con relativa frecuencia en charlas, seminarios, etcétera. Le digo, bueno, es que si una chica viene de un hogar
como muy disfuncional, donde todo es a gritos y sombrerazos, y el amor se da a empujones y jalones y demás, pues sale a la vida, y si se encuentra con un novio sano, lo va a terminar por aburrido. Es decir, porque la chica le va a decir al chico, fíjate que el viernes van unas amigas a ir a bailar y yo voy a ir con ellas, yo quiero ir con ellas. Y el novio sano le va a decir, qué buena onda, mi amor, que te diviertas. Y la chica está, ¿no? Le va algo gorro, no le importa, no me quiere, ¿no? No le importa. Y lo va a terminar por aburrido. Y después se va a encontrar otro novio, en la misma situación, le va a decir, voy el viernes a bailar con unas amigas, y el novio le va a decir, ¿estás idiota o qué te pasa? Si no vas conmigo no vas a ningún lado. Sí me quiere, ¿no? Entonces, sí. Y ahí viene el enganche, ¿por qué? Porque vienes de un lugar, vienes de un hogar donde el amor se dio de manera disfuncional, donde te enseñaron que amar era limitar, coaccionar o coercionar, las dos cosas, y no sé, y estar encima y supervisar, ¿no? Entonces no vas entonces obviamente por ahí podría explicarse por qué vamos en esa búsqueda de alguien que resuena con los patrones familiares, que resuena con la manera en que crecimos, etc. Que esto tiene su lado bueno también, ¿no? Es muy complicado lo que estoy viendo en mi cabeza, pero en general hacemos una ruta hacia construir parejas que tienen por lo menos cierta similitud o sintonía cultural, ideológica, económica, sociocultural. Es decir, estas historias de el hombre, decía mi maestro, ¿no? Esto de la Cenicienta en la vida real no podría funcionar muy bien, porque él es un príncipe educado en los mejores colegios, sabe de política, de historia, habla 5 idiomas. Ella sabe de lavar pisos y ¿no? Que no tiene nada de malo, pero bueno, ella es una chica campesina, ¿no? Talla, lava y platica con los animales, ¿no? Entonces, que no estoy despreciando, pero pues de qué van a platicar, ¿no? O sea, entonces, sí, las historias cenicientales no operan muy bien en la vida real, porque tendemos a buscar personas que empatamos, por lo menos en ciertas, no es así, sino en ciertas similitudes, insisto, ideológicas, culturales. Por eso hay un fenómeno acá en Estados Unidos, donde tú y yo vivimos, hay un fenómeno muy, muy curioso que yo he observado, y lo he visto con varias parejas, inclusive algunos amigos con los que yo juego fútbol. Bueno, juego fútbol es an overstatement, voy a hacer el ridículo ahí un par de días a la semana, a corretear el balón, ya que me regañen, pero esa es la realidad. Pero he observado, por ejemplo, particularmente tengo un amigo que es de Nigeria y se casó con una chica de Nigeria, acá en Estados Unidos, ¿no? O sea, acá se conocieron, ¿no? Porque uno diría, pues se vinieron del pueblo para acá, ¿no? No, aquí se conocieron. Y sucede con muchísima frecuencia estos matrimonios que son de la misma nacionalidad en un país donde hay de todas las nacionalidades, ¿no? Mi hija, por ejemplo, ¿no? O sea, mi hija que fue a la universidad, estuvo en San Francisco en la universidad, y que ahora tiene una pareja que es de la misma circunstancia, ¿no? Hijo de mexicanos, nacido acá. Entonces, me llama mucho la atención, o sea, hay esa tendencia de ir a buscar algo con lo que más o menos empatamos, ¿no? Culturalmente, ideológicamente, yo qué sé. Sí, completamente de acuerdo. Y en esta descripción que haces, pienso en escenarios, ¿no? El sistema familiar, en donde cada quien nacimos, es un escenario. Y entonces cambian los personajes, los actores, pero de repente el baile sigue siendo el mismo. Lo digo en este sentido también. Las necesidades que tenemos a nivel individual, que son emocionales, principalmente la seguridad que necesitamos desde bebitos. Entonces lo necesitamos de papá y mamá. Después lo vamos a necesitar o buscar en las amigas y en los amigos. Totalmente. ¿No? La misma necesidad, otro escenario. Después en los novios, novias, ¿no? Al empezar a noviar, claro. Esta familiaridad al escenario, al baile, a la coreografía de inicio. Después, ya en una pareja, en el esposo, y resulta que sigue habiendo una sensación de carencia,
porque en este escenario inicial hay excesos y hay carencias. Por ejemplo, un exceso de apoyo, en donde el niño empezaba a caminar y querer agarrar algo y la mamá se lo daba, ¿no? O ni siquiera hablaba bien y ya le daba, no sé, el biberón. Entonces, esta inmediatez a veces se sigue buscando en la pareja, que me concedas todos mis caprichos, ¿no? Y si no lo hubo, ¿no? Si no hubo esta tensión, si hubo carencia, pues también va a ser una necesidad arrebatadora de que las amigas, el novio o el esposo cubra esa situación. Es una expectativa absurda que mucha gente tiene, ¿no? Y que eso genera fricción, conflicto, porque hay algo que yo también he dicho mucho, creo, y estoy seguro que lo he mencionado alguna vez aquí en este espacio, traemos como una especie de libreto, debido a la historia, ¿no? La historia, que se convierte luego en expectativas, ¿no? Sí, como ha sido, quiero que sea. Sí. Y que pueden algunas ser muy sanas, ¿no? O sea, yo quisiera un hombre que me tratara como trataba mi papá, mi mamá, ¿no? Es legítimo, ¿no? Yo quisiera una mujer que fuera tan dedicada como... Sí, o sea, puede ser, ¿no? Que tan sano sea, pudiera ser sano, ¿no? Sí, o sea, por pero supuesto. es válido, ¿no? Pero en como fue, quisiera que fuera, entonces hay una historia que determina qué está bien, qué está mal, entre otras cosas. Y luego que se convierte en una expectativa de cómo debe suceder la cosa, se genera este libreto. O sea, yo tengo escrita la obra de teatro de cómo se desarrolla la vida en pareja, ¿no? Y tengo mi fantasía, tengo ya el libreto, y entonces yo le digo y él va a decir, y es más, inclusive muchas veces lo hacemos de facto, ¿no? Ahorita voy a llegar y le voy a entregar esto, y entonces ella va a sonreír, y entonces yo le voy a decir. Y cuando llego, ella ha tenido un mal día y no quiere saber nada de nada, ¿no? Entonces, el problema ahí es que entre más aferrado estoy yo a ese libreto, a ese script, lo que sucede es que menos se va a pegar la realidad a ese script. Y eso genera esa distancia entre lo que yo espero que suceda y lo que está sucediendo, pues una sensación de malestar, ¿no? De molestia, de frustración. Y además de reclamo, absurdo, sí. Pero al final del día es un reclamo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo, ¿no? Lo que yo pensaba que tenías que hacer. Entonces, estás mal. Sí, y ahora, como por supuesto que es inconsciente esta elección, lo elige la parte inconsciente, la parte también del sistema nervioso. Por ejemplo, en un sistema familiar caótico, como dices, y el niño o la niña vio que siempre vivían como en estado de alarma, ¿no? Su sistema nervioso activa eso cuando encuentra a otra persona. Y entonces, si siempre vivió en esta amenaza, posiblemente, todo es hipótesis, busque a alguien que esté activando continuamente esa alarma y podría encontrarse con una persona violenta, ¿no? Porque le recuerda ese escenario inicial. Claro. ¿No? Y me recuerdas también otro caso muy interesante porque lo cuento para reconocer que hay una historia detrás de la historia. Nadie, una vez más lo digo, intencionalmente quiere lastimarse ni lastimar. ¿Estás de acuerdo? Intencionalmente. Sí, claro. Bueno, sí. Habrá uno que otro sádico loco, pero, pues sí. Pero en general no. En general no. Es circunstancial. Sí, decía un maestro, no somos personas malas, somos personas lastimadas. Y sí, en verdad. Entonces, fíjense cómo son estas danzas, estas coreografías en los encuentros de la relación de pareja. Esta persona, él, creció en un hogar en donde el papá tenía una tienda de abarrotes. Los levantaba a los hijos a las 5 de la mañana a cargar costales, a abrir la tienda, todo lo que había que hacer, ¿no? Muy exigente, golpeador el papá, y entonces él creció con este estado de alarma. ¿Ok? Pasan los años, se enamoran de una chica, y esta mujer estudió Derecho porque en su sistema familiar, fíjense que había mentiras, en todos los sistemas quizá hay mentiras, pero era un exceso de mentiras, de robos, de deudas, de tranzas entre familiares. Y ella elige estudiar Derecho para hacer justicia. Exactamente, obviamente, ¿cierto? Sí, claro. Y además se especializa en criminología. Entonces, este chico dice que jamás sintió que cubrió las expectativas de papá. Siempre faltaba algo. Y además muy estudioso y hacía la tarea mientras despachaba gente. Y ahí estaba haciendo la tarea, no me imagino casi la imagen, la escena. Y entonces, fíjense, él
siempre con sensación de no doy el ancho. Y ella vivía con una lupa. Yo bien, a ver en qué momento me estás faltando, me estás diciendo una mentira. Así es. No llegaste a las 7:30, a las 7:33. Exactamente, con segundos. Entonces, imagínense la tensión de esta relación. Y verdaderamente había un deseo de comprometerse, de pasarla bien, y por eso no funciona esta situación de, bueno, ya, vamos a echarle ganas. No, es más profundo, imagínense, ni ellos mismos sabían de la escenografía de dónde venían y qué estaba pasando en la relación. Y ahorita que dices esto, yo quiero aprovechar, porque tú y yo nos burlamos mucho, ¿no?, de esta frase, échale ganitas, sí, ¿no? Échale ganas, que no significa nada y que generalmente no tiene buen resultado, ¿no? También como hacer una pequeña reflexión sobre eso. Echarle ganas, ¿qué significa eso?, ¿no? ¿Qué significa? Yo conozco una persona que finalmente después de muchos años dijo me voy, ¿no? Se separó del marido y el marido fue a buscarla y decirle hay que darnos otra oportunidad, y ella le decía, ¿qué propones? Y él decía, pues echarle ganas. Sí, pero ¿qué propones? ¿No? Y pues que nos tratemos bien. Sí, pero ¿qué propones? Y nunca él pudo hacer una propuesta concreta, ¿no?, de decir vamos a terapia o te prometo que tengamos sexo una vez a la semana. No sé, o sea, algo que repare, que cambie justamente lo que para ella constituía la queja, ¿no?, o el reclamo, o lo que ya no era soportable. Pero se quedó en el abstracto, y eso le pasa a mucha gente, no solamente en la pareja, sino en la vida en general. Y por eso hago esta reflexión, ¿no?, de que hay que echarle ganas, hay que querernos mucho, hay que tratarnos bien. Sí, pero ¿qué? ¿No? ¿Qué significa? Hay que bajarlo a algo a veces conductual, ¿no? Vamos a tener esto una vez a la semana, vamos a salir al cine, vamos a salir a cenar, vamos a saludarnos de beso y despedirnos de beso. Tenemos que pasarlo a una parte conductual, porque si no se queda así como buenos deseos y buenas intenciones. Yo al principio decía que había una distinción para mí, y sobre eso quiero clarificar. Existe esta parte donde aparentemente pareciera que estoy siempre con la misma persona, pero en realidad no es eso, sino que soy yo, digamos, el que provoca eso. Ahorita creo que hay un ejemplo que ya puse aquí en este espacio, pero lo voy a repetir. Y lo otro es donde realmente estoy escogiendo personas que son muy parecidas entre ellas. Porque estamos, insisto, de alguna manera gobernados por el inconsciente. Y entonces el inconsciente va buscando esas características que me parece que son las que significan algo. Okay. Voy a repetir. Voy buscando esas características que me parece que son las que significan algo. Y les voy a dar un ejemplo, y espero que coincidan conmigo. Yo lo he observado durante muchísimos años, y a ver si ustedes se han dado cuenta de esto. Se han observado que en muchísimos restaurantes, por no decir la mayoría o en todos, pero en muchísimos restaurantes, los meseros o las meseras se parecen. Más allá del uniforme, se parecen. Y eso no es casualidad. Este es mi análisis, ¿no? Esta es mi teoría. ¿Qué es lo que sucede? La persona que las contrata es la misma. Qué interesante, y entonces claro. La persona que contrata, llega una persona y las características de la persona le hacen pensar que esta persona es responsable, trabajadora, limpia. Entonces, por eso, para mí, este es un análisis muy personal, no tengo nada en qué fundamentarlo, solo la observación directa. Por eso, para mí, los meseros se parecen mucho en la mayoría de los restaurantes, porque la persona que los contrata es el mismo. Entonces, ahora imagínate que en lugar de ser los meseros o las meseras, son las parejas de mi vida, ¿no? Y yo soy el que las contrata. Y entonces digo, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que voy escogiendo a aquellas personas que tienen esas características que yo estoy suponiendo, porque además es una suposición. Totalmente. Que esto es lo más grave, ¿no? Sí. O sea, la apariencia que tiene esa persona que quiero contratar como mesero, no tengo ninguna evidencia, nada más de mi cabeza, que yo creo que una persona responsable, trabajadora, limpia, se ve así. Y entonces yo creo que una persona que me va a servir a mí, que va a cumplir mi libreto, del que hablábamos hace un momento, lo va a poder hacer, ¿no? Entonces le otorgo al personaje de mi obra de teatro, creyendo que porque tiene las características, que esto pasa en el mundo con todo respeto, que ya está cambiando, de las telenovelas y demás, es que es guapísimo. Actuar no sabe, pero es guapísimo, ¿no? Sí. Ahora creo que vamos mejorando, sí. Ya vemos gente que no es una belleza, que es buen actor, actriz, o ahora estamos viendo una serie de una chica sopasada de peso, una gordita sensacional. Entonces, creo que eso se va modificando.
Pero, no sé, cuando tú y yo éramos chavos, los actrices, todos eran guapísimos. A veces algunos como palos, ¿no? Pero guapísimos. Entonces, lo digo como ejemplo de que tiene la característica que creo que me va a funcionar, venga, ¿no? Aunque no sepa actuar. Entonces, me parece que hacemos eso con la pareja. Bueno, tengo una respuesta que se acerca quizá a tu visión. Es que a nivel sistémico, ¿no? Todo el sistema familiar o de restaurantes o de trabajo. Sí, claro. Cuando encontramos a alguien, es a quién veo cuando te veo. A quién veo cuando te veo. Esa es la frase, claro, ¿no? Claro. Completando todo lo que has dicho. Y entonces estamos viendo inconsciente y a lo mejor una parte consciente a mamá o a papá, que por cierto también en la corriente sistémica se dice que todos buscamos a mamá. Sí, independientemente del género, ¿no? Hay claro. Pues predomina la mamá. Y también lo quiero decir porque lo que buscamos también es una emoción. O sea, esa coreografía del sistema familiar generó, voy a poner dos aspectos, ¿no? O miedo o esta parte amorosa que decíamos en el otro episodio de apertura, de crecimiento. En la última instancia placer, ¿no? O sea, exactamente. Hay placer y dolor. Y entonces fíjense qué interesante, cuando ha habido miedo o dolor, en este caso esta persona, desde que está en el vientre de la mamá, mueren muchas personas del sistema familiar. O sea, un gran luto y nace esta bebé en luto y tiene una tendencia, fíjense, no solamente en la búsqueda de pareja, que se va a reflejar, sino tiene una tendencia a enfermarse, ¿no? Como que repetía este patrón de miedo, de dolor. Y no, que estar al borde de la muerte. Al borde de la muerte continuamente. Y entonces, eso te lo llevas a la relación de pareja también, ¿no? Justamente. Estar al borde de la muerte, ¿no? O sea, son las relaciones que están a punto de morir siempre. Ah, qué interesante, fíjate, no lo había visto desde ese punto. Y le sumo, sí, o sea, hay relaciones que están en fase terminal, ¿no? O en agonía. Le sumo que esta persona inconscientemente encontró una relación de abuso, de violencia, en donde se iba a cumplir esa escenografía del sistema familiar, morir. O estar a punto de morir. O estar a punto de morir, ¿no? Fíjense qué fuerte. Y es una de las personas que recibía el juicio de ¿te gusta la mala vida? Y ella misma no entendía estás qué ahí pasa. porque quieres, ¿no? Ajá, sí. Y este impacto también, por ejemplo, muchas personas que tienen el privilegio desde el vientre, desde ahí se instala haber crecido, por ejemplo, en un lugar en donde acariciaban, hablaban con el bebé, le ponían música. Entonces la tendencia emocional de esa coreografía es hacia una relación más pacifista, más tranquila. Y se me viene una imagen, porque como es una danza, lo que vamos haciendo en la vida, ¿no? En nuestra coreografía, hay relaciones de pisotones espantosos al bailar. Y que además una de las dos partes enjuicia a la otra, ¿no? Es que no sabes bailar. O sea, además del pisotón, ¿yo tengo la culpa? Claro. ¿No? Es siempre más fácil escupir, ¿no? Por siempre supuesto. más fácil echar hacia afuera. Ahora que teníamos esta entrevista con Gabo Conecta, que les recomendamos que vean el programa en YouTube de Gabo Conecta se llama, ahí lo pueden encontrar, de esto que cuando la vida no funciona bien, ¿qué debo hacer y qué no debo hacer? ¿No? Sí. Y una de las cosas que no debemos hacer es ir hacia afuera, ¿no? A buscar culpables, a buscar pretextos, ¿no? Entonces, siempre la responsabilidad es interna, tengo que buscar a mí, ¿qué estoy haciendo yo fuera del lugar? Sí, totalmente, porque sí va a haber pisotones, pero leves en la relación de pareja, porque inconscientemente vamos a tocar esas heridas que a veces uno mismo no sabe que tiene, ¿no? Y menos la de la pareja. Pero en la medida que va habiendo diálogo y acuerdos y nos vamos conociendo, surge una manera de conceder. ¿Una manera de conceder? Sí, ahí te va. Parte de esta confusión es considerar que ceder y conceder era un acto, más bien que la sumisión era un acto como virtuoso. Ay, es que mira cómo concede y cómo cede ante todo lo que él pide o ella pide. Ajá. Entonces, este conceder necesita ser desde un lugar consciente, porque ya cada quien va trabajando en su proceso terapéutico
con sus propias carencias, con sus necesidades, y las vamos cubriendo de tal manera que podamos hacer una danza más, ¿qué se armónica, puede decir? Más armónica, más balanceada. Así es. Okay. Pequeños pisotoncitos, no intencionales ni culpígenos. Te estás poniendo muy dominguera, ¿eh? ¿Sí? Sí, está muy elevado lo que estás diciendo. Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero sí está genial. A ver si entiendo bien. Lo que estás diciendo es que la obra perfecta no existe. Exacto. Y entonces, lejos de querer que mi script, que mi guión se cumpla, tengo más como que ir haciendo esas concesiones de que el otro sea algo que a lo mejor no espero que sea, o que diga algo que no estoy esperando que diga y que no necesariamente está mal. Exacto. Y que la obra vaya fluyendo. Más que una obra escrita, creo que la relación de pareja es, hablando en términos del teatro, ¿no? Es un ejercicio de improvisación, ¿no? Es a ver qué se me ocurre decir para ver qué dices tú, y sobre eso vamos trabajando, ¿no? En lugar de seguir un guión. Porque lo grave, diría yo, y también absurdo, no sé, es que así como yo traigo mi guión, mi pareja trae su guión, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, y las posibilidades de que los guiones coincidan son infinitesimales, ¿no? Entonces, por eso creo que lo que mejor podemos hacer con ese guión es tirarlo a la basura y estar en la apertura de ir danzando, ¿no? Claro. Esto que decías, ir acomodándonos en una realidad que va a estar siempre cambiante, porque además lo que yo espero, lo que yo soy, lo que yo quiero y como yo me comporto como pareja estrictamente, porque abarca todos los aspectos de la vida, no es lo mismo cuando yo tenía 20 o 25, cuando tengo 40, 45, y ahora que ya no se voy a decir qué tal, ¿no? Pero yo ya llegué al 6º piso hace rato, entonces no soy el mismo. Entonces, y lo que yo digo, lo que hago, cómo me comporto, conservo ciertas cosas, que esas me parece que son trazos que son míos, ¿no? Pero he descartado otros que a lo mejor eran modas tal vez, o partes de ese libreto rígido, ¿no? Y ahora estoy más en la apertura, quiero pensar, estoy más en la apertura de ir viendo cómo la realidad se presenta y a partir de ahí tomar decisiones de qué siento, ¿no? Qué pienso y qué es lo que voy a decir. Sí, totalmente de acuerdo, porque nos vamos conociendo, y lo hemos mencionado en otro episodio, y qué bendición que no terminemos de conocernos, que siempre haya esta apertura, este asombro, porque también algo que me parece que coarta a las relaciones es decir, ya sé lo que me va a decir. Ya sé lo que va a decir, claro, ya sé lo que me va a contestar. Sí. O mejor ni le digo nada porque ya sé cómo va a reaccionar. Claro. Entonces se acaba esta posibilidad de cambio, de reflexión, y que hay cosas muy sencillas de la vida cotidiana, como la vez que me dijiste, estamos muy recién casados, y me dice, se acabó el salmón. Entonces yo reaccioné, porque claro, yo traigo una historia de temas del cuerpo, del adelgazamiento. Y restricción de la comida. Y restricción de la comida. Que venía de tu mamá. Así es. ¿No? Entonces, sí, porque yo abrí el refrigerador y yo digo, se acabó el salmón, significando, ¿no? Lo sigo buscando o mejor no lo busco, ¿no? O sea, porque si ya no hay salmón, ¿para qué fregados lo busco en el refrigerador? Y Jimena lo que escuchó, te acabaste todo el salmón. Claro. Y ya, ni para qué les cuento el zafarrancho que se armó, y así como, no dispares, oye, no sé, yo nada más quería saber si había o no había salmón. Y eso es importante desglosarlo, ¿no? Y saberlo, y decir, a ver, espérame, vamos a reconstruir esto, ¿no? Esta obra de teatro se salió de control, ¿qué está pasando aquí, no? Y nos costó un poco de trabajo, pero al final creo que sí logramos entender que lo que tú hayas escuchado es, te acabaste todo el salmón tragona. Así es. ¿No? Y lo que yo realmente estaba preguntando es, ¿queda salmón en el refrigerador, no? Para comprar o no, inclusive. No, en ese momento para seguir buscándolo, ¿no? Si ya después compraré, pero ¿para qué lo busco en el refrigerador si ya no hay, no? Entonces, porque si hay, pues debe estar por ahí, como pasa en todos los refrigeradores, ¿no? Que entonces, ¿dónde pues, está? ¿dónde está? ¿No? Yo lo vi acá, pero cuando hay más de 2 en una casa, pues, o más de uno, pues cada quien acomoda como quiere y entonces a veces no se encuentra, ¿no? Que es parte del devenir cotidiano. Pero yo decía que había 2 puntos y aclaré uno, ¿no? Es decir, que creo que más o menos quedó claro con esto, que todos los meseros se parecen en un restaurante, porque hay algo que estoy buscando
¿no? Que son características, y entonces sí hay una elección de cierto tipo de pareja que puede ser parecido o igual porque coincide con eso que ando buscando. Pero hay el otro aspecto que no tiene nada que ver con las características de la persona y tiene que ver con mi comportamiento. A ver. Esto una vez estaba yo dando una conferencia y se me ocurrió el ejemplo por lo que tenía yo en ese momento. Estaba yo en una tribuna y tenía yo un café en la mano y casualmente había varias mujeres en la primera fila y lo hice ahí, no lo hice de facto, no lo demostré, pero dije, miren, pónganse a pensar esto, yo tengo aquí un café caliente en la mano, ¿no? Lo tenía así, un vasito. Y aquí en la parte de adelante, que además en ese momento era completamente cierto, pero usted se lo puede imaginar, en la parte de adelante había mujeres de diferentes edades. Y yo le dije, mira, aquí hay mujeres de diferentes edades y seguramente de diferentes condiciones socioculturales, ¿no? Se los puedo asegurar y lo podemos confirmar. Y sí es cierto, había mujeres jóvenes, 20 y tantos y 60 y muchos, ¿no? Entonces ahí estaban ahí. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué creen que sucedería si yo a estas 4 o 5 mujeres que están aquí en la primera fila les aviento mi café caliente? ¿Cuáles son las posibilidades de que yo obtenga respuestas muy parecidas de cada una de ellas? Altísimas. Y mira que ellas son diferentes, vienen de culturas diferentes, familias diferentes, pero ante la acción, ¿no? Que puede ser un poco agresiva, de aventar el café caliente, la respuesta que voy a tener se va a parecer, ¿no? Entonces eso pasa en la pareja. ¿Por qué me dan siempre lo mismo? Porque yo les hago lo mismo. Okay. Si yo las trato con indiferencia o las trato con un cierto machismo o las trato con una esta o yo las trato, o a los hombres, si los trato de esta manera, si los minimizo su masculinidad, pues voy a obtener una respuesta, una reacción. Si ya ves, todos los hombres son iguales, sí. Todas las mujeres son iguales. No, el que soy igual soy yo, que no he aprendido que mi comportamiento, mi manera de interactuar, lo que yo lanzo, pudiera estar generando una reacción. No siempre es así, pero yo sí quisiera dejar como esas dos partes, ¿no? Es decir, a ver, ¿por qué estoy buscando estas características siempre en una persona, en el caso de los meseros? O ¿por qué estoy teniendo siempre los mismos comportamientos? Ahí sería la diferencia, ¿no? Una son las características de la persona que a veces hasta se parecen físicamente. Y la otra es que aunque no se parezcan, al final me acaban tratando igual, ¿no? Al final se van, todos se van. Bueno, pues sí, porque si tú los tratas a patadas, la mayoría de la gente se va a ir, ¿no? Entonces, ¿por qué todos se van? ¿Por qué todos me dan esto? ¿Por qué todos se aíslan? ¿Por qué Pues porque muy probablemente tú estás ofreciendo el mismo comportamiento y estás obteniendo el mismo resultado, ¿no? Entonces, sí. Ahí serían como yo diría dos temas, 2 puntos de análisis para ir a trabajar en esto, ¿no? Si la pregunta, porque el episodio de hoy es ¿por qué siempre termino con el mismo tipo de persona? Sí, completamente de acuerdo, y por eso la solución, no sé si es muy prometedor decir solución, pero sí el trabajo es hacia adentro. ¿Cómo va esa frase? ¿La puerta se abre hacia adentro? Algo así. La búsqueda del crecimiento personal, la puerta del crecimiento personal y la puerta de la evolución espiritual se abre hacia adentro. Sí, definitivamente. Y hay que cultivar todas estas necesidades que exigimos o arrebatamos en la pareja, hay que cultivarlas en nosotros mismos. Y eso facilita muchísimo más un mejor encuentro en la relación de pareja. Me estoy riendo porque ese es un ejercicio que yo hago en el taller de la vida en pareja. Le digo a la gente, mira, soltero, casado, disponible o no, haz una lista de por lo menos 10 características de lo que para ti sería una pareja perfecta, ¿no? De lo que sea. Y entonces la gente pues ahí empieza, ¿no? Que sea detallista, que sea no sé cuánto. Y puedes poner que sea bueno en la cama si quieres. O sea, no hay bronca, o sea, tú pide, carta Santa Claus, ¿no? Y ahí la gente encantada hace su carta Santa Claus, y hay quien escribe 10 y hay quien escribe 20 características, ¿no? Y entonces digo, muy bien, ahora toma esas características y califícate. De esas, ¿cuántas haces y en qué medida, ¿no? Así, quieres que sea así y tú eres así del 1 al 10 en cuánto. Entonces es un poco sorprendente porque la gente está pensando que va a venir el regalo de Navidad, ¿no? Pero es un ejercicio de conciencia para que tú te calibres a ti y te pongas en el mapa, ¿no? Dónde estás y lo que necesitas recorrer. Porque según tú, ¿no? O sea, al tener esas características, y lo pueden hacer en casa, ¿no? Pongan sus 10 características de una pareja ideal.
y luego califíquense. Porque al decir tú que eso es la pareja ideal, pues ya tienes el mapa. Entonces lo que tienes que hacer es ser congruente contigo mismo y actuar conforme a esa lista, ¿no? Y entonces te convertirás potencialmente en una pareja tan buena como la que estás buscando. Exacto. Totalmente de acuerdo. Así es. Hay una frase poética que dice, si florezco en ti, tuya será la cosecha. Y yo la hice al revés. Si florezco en mí, mía será la cosecha. Y entonces seré mejor ser humano para cultivar claro que una relación, ¿no? El gran reto, ¿no? El crecimiento personal. Sí. Buscar mi mejor versión como persona, como esposo, como padre, como hijo, como vecino, como ciudadano. Creo que sería el compromiso que deberíamos tener todos, ¿no? Y que tristemente creo que mucha gente ni se ha enterado, que es una posibilidad. Bueno. ¿Alguna idea final para cerrar este episodio, Jimena? Pues creo que con esta mirada hacia uno mismo, la mirada interior, y darse cuenta en dónde está colocado, con esto que has explicado. ¿Dónde está colocado? Uh-huh. Y no es casualidad. Sí es posible que tus parejas se hayan parecido, pero también es posible que las hayas tratado igual. Así y es. Por eso obtienes siempre el mismo resultado. Y al final, hacia el interior, ¿no? Hacia la conciencia propia, que es la única posibilidad de cambio, ¿no? Así es. Y si me muevo yo, es más probable que encuentre a una pareja que ya se movió. Ya no estamos en los pisotones. ¿Me recuerdas de un pensamiento que leí? Le pedí a Dios con toda mi fuerza que me diera valor para cambiar el mundo. Pero, pues no pude. Y después, con 2 años, le pedí a Dios que me diera la fuerza y el valor, por lo menos, para cambiar a mi familia, a mi entorno. Pero tampoco pude. Dice, ahora que soy un viejo me he dado cuenta de lo estúpido que he sido y ahora cuando hablo con Dios le pido que me dé la fuerza para cambiarme a mí y así cambiar el mundo. Maravilloso. Gracias por sintonizar. Se puede usted comunicar con nosotros en los comentarios de la red social donde usted nos esté viendo o también nos puede mandar un correo a alcobaidivan@gmail.com, alcobaidivan@gmail.com o @gmail, como dicen en España, ¿no? alcobaidivan@gmail.com con preguntas, con comentarios, sugerencias, preguntas. Si usted tiene algún tema que quiere que tratemos aquí, háganos saber. Estamos abiertos a incluirlo en nuestro programa de episodios y ojalá que le guste lo que estamos compartiendo con ustedes. Nosotros tenemos consulta a distancia. Si usted quiere agendar una consulta con cualquiera de nosotros, mándanos un correo y veremos la manera de hacerlo. Lo hacemos por videollamada, por llamada de WhatsApp y por Zoom. En fin, podemos atenderle a distancia si ese es su deseo. Yo soy Edmundo Sánchez. Yo soy Jimena Díaz Reina. Nosotros somos psicólogos clínicos. Y también pareja amorosa. Aunque usted no lo cree. Sí lo cree. Aquí nos vemos en el próximo episodio de Alcoba y Diván. Alcoba y Diván, conexiones íntimas y emocionales, con Edmundo Sánchez y Jimena Díaz Reina. Visítanos en nuestras redes sociales.